Dice a cada persona que está aquí, aquellos que por alguna razón no llegaron esta mañana, guárdalos, protégelos. Y Señor, estamos listos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en estas primeras semanas del año, estoy hablando acerca de dos temas fundamentales de la vida cristiana, que son la oración y la palabra. La semana pasada, como ustedes saben, hablé sobre algunas verdades fundamentales de la oración. Y el tema de hoy, hermanos, es algo muy importante. Espero que usted abra su corazón, porque hay algo muy importante para nosotros en este día. Y el tema de hoy es cómo orar durante el día. Hermanos, cuando vemos a Pablo, nos damos cuenta de que él oraba todo el tiempo. En cada libro que él escribe, siempre dice frases como: siempre estoy orando, continuamente estoy orando sin cesar, nunca dejo de orar por ustedes, siempre está orando. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo orar sin cesar? ¿Cómo orar continuamente? En Efesios capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo, hermanos, nos da 5 instrucciones. Permítame mencionarlas rápidamente. En primer lugar, dice: orando en todo tiempo. O sea que no hay un tiempo malo para orar. No hay un tiempo inadecuado para orar. Cada vez, en cualquier lugar, tú puedes orar todo el tiempo. Y luego dice: con toda oración y súplica. Sabemos, ¿verdad?, que hay diferentes clases de oración. No hay una forma única de orar. Hay diferentes clases de oración, según cómo te sientas y dependiendo de la circunstancia. Si quieres un buen ejemplo de ello, mire el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, hermanos, hay una oración para todas las emociones conocidas por el hombre. Hay oraciones de queja, de lamento, hay oraciones reconfortantes, hay oraciones valientes, hay oraciones de confesión, hay oraciones de celebración. El libro de los Salmos es el libro de oraciones y canciones. Y durante miles de años, hermanos, la gente ha orado los salmos. O sea, hay una oración para todo tipo de situaciones. Dicho sea de paso, esta semana, no sé si alguno de ustedes se enteró, pero me parece que fue el miércoles, hubo una concentración de oración en el Muro de los Lamentos para orar por Israel, ¿verdad?, por la paz, por todas las cosas. Y eran miles y miles de personas, y por lo regular todos judíos ortodoxos, orando. Y yo estaba viendo eso, y casi todo lo que ellos oraron fueron puros salmos estaban orando. Lógicamente en hebreo, ¿verdad? Y estaban, fue una reunión, pero tan especial, que yo creo que Dios escuchó esa oración y Dios va a obrar de una manera poderosa, porque ellos se humillaron, ellos reconocieron que estaban mal, y a nombre del pueblo de Israel se humillaron. Fue una cosa impresionante. Pero dice aquí, ¿verdad?, con toda oración y súplica. Otra versión dice con peticiones y ruegos. O sea que todo tipo de oraciones pidiendo lo que necesitas. O sea, eso significa que no hay nada por lo que no puedas orar. Si estás pensando en ello, si estás interesado en ello, Dios está interesado en ello. Si te preocupas por algo, ora. Luego, en tercer lugar, dice en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa permitir que Dios te guíe. Escucha las señales. Si de repente alguien
O sea, la imagen de alguien se pone en tu mente, ora por ellos. O sea, tienes una idea, ora por ello. Si piensas en algo, ora por ello. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han tenido la experiencia de que en la noche o en la madrugada se despiertan y tal vez viene a tu mente la imagen de alguien, de algún hermano, alguna necesidad, de algo, pero a veces sencillamente dices, bueno, ¿por qué me desperté, verdad? ¿Hay algo, Señor, que tú quieras decirme? ¿O alguien por el cual yo pueda orar, Señor? Entonces, es el Espíritu que tal vez está despertando o te está animando a que ores por él. Y luego dice en el verso 4, luego sigue diciendo, velando en ello. Otra versión dice, manténgase alerta. En otras palabras, si vas a orar todo el tiempo, tienes que estar siempre listo. ¿Qué significa estar listo, hermanos? Significa que tienes que tener un plan. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo planeas tus oraciones? Las oraciones espontáneas son buenas. Las oraciones espontáneas son lo que necesitas en el momento, pero también tienes que tener un plan, tienes que estar preparado. Y por último dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso significa que ores por todo y por todos. Ahora, ¿cómo lo hago? Eso es lo que vamos a ver este día. ¿Cómo orar durante el día? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Dos maneras en las que puedes orar durante el día. Acuérdense, hermano, que estamos hablando de la oración. Y tal vez no estamos dando muchas definiciones y todo esto porque ya sabemos muchas cosas. Pero ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo, o sea, oración. Entonces, este es un mensaje muy práctico, pero nos va a servir mucho. Entonces, ¿cómo orar durante el día? Hay dos maneras de hacerlo. Dos maneras en las que puedes orar durante el día. La primera es, solamente mantén una conversación continua con Dios. Mantén una conversación continua con Dios. Simplemente mantienes una conversación constante con Dios, no terminas la oración, no dices en el nombre de Jesús, amén. Solo hablas, si algo surge, hablas con Dios acerca de ello. Después quizás pasa un minuto o dos y luego hablas de otra cosa. Es como respirar. No piensas en respirar, ¿verdad? Simplemente lo hacemos. Si no respiras, te morirías. Entonces la oración es la respiración espiritual. La oración es para tu alma lo que la respiración es para tu cuerpo. Y debe ser tan natural que ni siquiera pienses en ello. Probablemente ahora tienes que pensar para orar, pero puedes desarrollar un hábito como muchas personas lo han hecho. Tú puedes simplemente hablar con Dios todo el tiempo. Esa es una oración conversacional, o sea, estás conversando. Solo le dices a Dios lo que te interesa en ese momento. Fíjate lo que dice en Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. O sea, esto quiere decir que tú puedes hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, todo el tiempo, como te dirige el Espíritu. Mantienes una conversación constante con Dios. Tesalonicenses 5:17, primera dice, orad sin cesar. O sea, esa es una de las maneras en que puedes orar durante el día. Simplemente mantener una conversación continua con Dios. Pero hay otra manera, y la otra manera es programar tiempos de oración durante el día. Programa tiempos de oración durante el día. Ahora, esta, hermanos, no es una idea nueva. Desde el principio del tiempo, las personas han programado sus oraciones, sus tiempos de oración. Los judíos en el Antiguo Testamento programaban sus tiempos de oración. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando los romanos, hermanos, asumieron el control del mundo conocido en ese tiempo, una de las cosas que hicieron fue construir un foro en las grandes ciudades y en ese foro ponían un campanario. Y el campanario sonaba 6 o 7 veces al día, sonaba aproximadamente a las 6:30 de la mañana, o sea que era la hora primera. Era como el despertar que decía,
vamos a trabajar. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Luego a las 9 aproximadamente de la mañana sonaba otra vez, 3 horas más tarde. Por eso, por lo que se denominaba, ¿verdad?, la hora tercera. Cuando leemos la Biblia, notamos, ¿verdad?, que habla, por ejemplo, de la hora sexta, la hora novena. Esos eran términos romanos. Los romanos tuvieron todo esto por cientos de años. Y luego los judíos y los cristianos empezaron a utilizar las campanas para los tiempos de oración. Desarrollaron el hábito de orar cada vez que sonaban las campanas. Y a lo largo de los siglos, hermanos, estos tiempos diarios de oración durante el día empezaron a ser conocidos como las horas de la liturgia. O sea, cada vez que había una oración, ustedes saben que, no sé si nosotros vivimos cerca de una iglesia católica, allá donde vivimos, y a determinada hora suena una campana, ¿verdad? Entonces esa es la hora de la oración, la hora de la liturgia. Ahora, en el Salmo 119, 164, David dice lo siguiente: 7 veces al día te alabo. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes este día es algo simple, algo que puedes memorizar y utilizar. Es algo basado en las 7 frases o elementos de la oración del Padre Nuestro. Hermano, la oración del Padre Nuestro, o como se dice en inglés, la oración del Señor, es un modelo para la oración. Se trata de cómo se debe orar, no lo que tú debes orar. Entonces, quiero que tomemos un día típico en tu vida. Quiero que veamos cómo al levantarte, luego en el desayuno, luego a media mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche y antes de acostarte, puedes utilizar 7 frases de la oración del Padre Nuestro para recordar: debo hablar con Dios ahora mismo. O sea, ya sean 30 segundos o 1 minuto o 5 minutos, el tiempo que tú puedas. Es un patrón sencillo que puedes utilizar. Entonces, número 1, vamos a empezar el día con la primera frase de la oración del Padre Nuestro. Y lo primero que haces cuando te despiertas es despertar con gratitud. O sea, despierta con gratitud. Y eso se llama acción de gracias. Es lo primero, acción de gracias. Al levantarte por la mañana, antes de cualquier otra cosa, debes agradecer a Dios por todas las bendiciones que has recibido. Ahora, tú tienes la opción de decidir qué actitud vas a tener cuando te levantes. Puedes levantarte con murmuración, con quejas, lamentándote, o puedes levantarte con gratitud. O sea, es tu opción. Pero déjame decirte esto. Los médicos han descubierto que la emoción más saludable conocida por el hombre es la gratitud. Que la gratitud en realidad te hace más saludable mentalmente, emocionalmente y físicamente. O sea, realmente bueno para tu salud. Entonces, ¿por qué no empezar cada mañana con gratitud a Dios y darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por ti? Sería bueno que mantengas una lista de gratitud a un lado de tu cama. Cosas por las que agradeces. Puedes levantarte y antes de cualquier otra cosa detenerte y decir: Señor, quiero darte gracias por estas cosas. Puedes hacer incluso una lista por orden alfabético y eso va a cambiar tu actitud. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros tenemos por qué darle gracias a Dios? Cuando te levantas, ¿verdad? Gracias, Señor, porque puedo levantarme, ¿verdad? Gracias porque puedo mover mis manos. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque puedo ver, Señor. Nosotros tenemos una vecina, el viernes estaba platicando con Irma. Esa mujer, por alguna razón, no sé qué le pasó y le cortaron una pierna. Y ayer ella hizo un sale, ¿verdad? Un garage sale ahí ella está juntando dinero para una prótesis. Y fue mi esposa y le compró algo, ¿verdad? Pero la que hemos conocido por mucho tiempo y siempre oramos por ella.
le dijimos, estamos orando por usted, pero era una mujer muy dinámica. Resulta de que después ahora solamente anda en una silla de ruedas porque le cortaron una pierna. Entonces, hermanos, si usted tiene sus 2 piernas, tiene sus 2 manos, es motivo de darle gracias a Dios. Por eso digo, posiblemente podamos hacer una lista, escribir una lista. Señor, gracias porque tengo un auto, gracias porque tengo un trabajo, gracias porque tengo dinero para esto, gracias. O sea, hay tantas cosas, hermanos. Entonces comienzas tu día enfocado en la bondad de Dios. Fíjate lo que dice en Mateo 6, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, y esta es la primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces comienzas pensando en Dios y su bondad. Él es un Padre bueno, Él está cercano, Él es constante, Él es competente. Comienzas diciendo, te agradezco por la casa, por el auto, por la familia, por todo lo que me das, por todas las cosas que has agradecido. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que la primera cosa que hago al despertarme es, le doy gracias a mi Padre Celestial por su amor consistente y recuerdo todas las formas en que Él es buena conmigo. Ahora, la segunda cosa que hago es que bendigo el nombre de Dios. Y eso es alabanza, alabo a Dios, alabanza. A esto se refiere la segunda frase de la oración del Padre Nuestro. Dice, santificado sea tu nombre. El Salmo 145:2 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día. Si tienes tu bosquejo, circula esa frase. Cada día. No solo los domingos. No. Cada día. No cada fin de semana. Cada día. Ahora, ¿cuál es la importancia del nombre de Dios? Si lees el libro de los, más o menos unas 80 veces dice, bendecir el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, exaltar el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto, hermanos? Bueno, su nombre es realmente su carácter, es realmente quién es Él. Se dice que hay más de 7,000 promesas en la Biblia y están basadas todas en su nombre. Hermanos, en la Biblia, ustedes saben, ¿verdad?, que Dios se le conoce por varios nombres. ¿Por qué? Porque cada nombre es realmente un título, representa una cualidad del carácter de Dios. Por ejemplo, se habla de Jehová Rafa, ¿verdad? Que Jehová es mi sanador. Jehová Nisi, Jehová Dios es mi bandera, mi escudo, mi estandarte. Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. Nosotros bendecimos el nombre de Dios. Ahora, el punto es este. Toda oración está basada en cuánto conoces a Dios. Entre más conoces a Dios, menos te vas a preocupar, más seguro vas a estar. Entre más llegues a conocer a tu Creador, mejor vas a llegar a conocerte a ti mismo. O sea, cuando hablamos de saber los nombres de Dios, eso significa, ¿sabes cómo es realmente Dios? ¿Sabes lo que quiere decir cuando dice, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el alfa y omega? ¿Qué significa eso para tu vida? Fíjate lo que dice en el Salmo 9:10. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces repasa los nombres de Dios y piensas en las maneras, ¿verdad?, en las promesas que implican. Dios dice, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. O sea, eso significa que no voy a preocuparme, ¿verdad?, porque Él es mi proveedor. O sea, entre más sepas los nombres de Dios, más vas a saber cómo es Dios. Por lo tanto, cuando te levantas con gratitud, y cuando vayas a tomar el desayuno, bendices el nombre de Dios. Recuerdas lo que Dios es. Eso se llama acción de gracias y alabanza. Es como empiezas el día. Ahora, ya te levantaste, ya tomaste el desayuno, ahora te vas al trabajo o a la actividad que realizas ese día. Ya estás a la mitad de la mañana y quizás, ¿verdad?, en un momento
tú has perdido el enfoque, porque te enfocas en cosas que no tienen mucha importancia. Es entonces cuando necesitamos recordar lo que es más importante. Y lo más importante, hermanos, es el reino de Dios y la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, rendirme a Él. Entonces la tercera frase es rendición. Y esa es la tercera frase del Padre Nuestro. Fíjate, en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, simplemente estás diciendo, Dios, quiero rendirme a ti, quiero hacer tu voluntad, seguir tu agenda, no la mía. Hermano, necesitamos la agenda de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro negocio, en cada área. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él siempre va a hacer lo que es correcto. Entonces, a media mañana, yo me alineo con el propósito y los planes de Dios para mi vida. Rendición. Dios tiene un propósito para el mundo, pero lo más importante es que tiene un plan y un propósito para tu vida también. Entonces, a media mañana simplemente haces una pausa y dices, Señor, oro para que venga tu reino y se haga tu voluntad en mi vida. Me comprometo a cumplir tu propósito en mi vida hoy. Ahora, hermanos, ¿por qué hacer eso? Bueno, una de las razones es que Dios promete que cuando haces eso, Él te ayudará a realizar tu trabajo. O sea, Dios dice, si te alineas con mi plan y propósito, te ayudaré a hacer tu trabajo. Fíjate, ese texto muy conocido en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No tienes tiempo suficiente? Pon primero la agenda de Dios. ¿No tienes dinero suficiente? Pon primero la agenda de Dios. ¿No tienes energía suficiente? Pon primero la agenda de Dios. ¿Tienes que tomar una decisión importante? Pon en primer lugar la agenda de Dios. Entonces, hermanos, a media mañana dices, solo quiero recordar, Dios, estoy más interesado en lo que tú quieres que haga que en lo que yo quiero hacer. O sea, eso es rendición. Ahora, hermanos, llegamos al almuerzo, al lunch. ¿Qué hago en el almuerzo? Número 4, hago una lista de mis necesidades, y eso es petición. Acción de gracias, alabanza, rendición y ahora petición. A mediodía, hermanos, es un buen momento para que hables con Dios sobre todas las cosas que necesitas. Comenzaste el día con gratitud y luego has bendecido su nombre en el desayuno. Después te comprometes a ti mismo otra vez a su plan y propósito para tu vida. Ahora vas a lonchar, o sea, vas a almorzar. Dios dice, ¿qué necesitas? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado. ¿Qué necesitas? Entonces, la cuarta frase del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa oración la puedes hacer al mediodía. El pan, hermano, representa todo lo que necesitas. Representa dinero, puede representar recursos, puede representar contratos, puede representar un nuevo contacto que tal vez tenga, puede representar un esposo, una esposa, un novio, una novia, etc. Puede representar cualquier cosa que tú necesitas. O sea, el pan representa todo lo que necesitas para vivir. Entonces, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, pido por mis necesidades. Juan 14:13 dice la palabra, el Señor Jesús dijo lo siguiente, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Fíjate lo que dice ahí, circula esa palabra, todo, dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, enlisto mis necesidades, las necesidades que yo tengo, pero también pido por lo que otras personas necesitan. O sea, ¿tienes a un amigo que necesita algo? ¿Tienes un familiar que necesita algo? Es el momento de orar por ellos, por sus necesidades. Cuando oras por alguien,
Cuando pides en nombre de alguien, eso se llama intercesión, estás intercediendo a su favor. Entonces al mediodía es un buen momento para orar por tus necesidades, pero también por las necesidades de otros. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 Samuel. En cuanto a mí, nunca dejaré de pedirle a Dios por ustedes. Dejar de hacerlo sería un pecado. Hermanos, a veces nosotros pecamos porque no oramos por la gente que amamos y deberíamos hacerlo. Ahora el verso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo. Esto quiere decir que estás en una familia. No dice dámelo hoy, ¿verdad? Dice dánoslo hoy. Así que cuando estás pidiendo a Dios, no solo le pides por ti, le pides por otras personas. Segunda de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, pides por otros, pides por ti, pero también por otros, cosas buenas. Ahora, hay ocasiones en el trabajo, al mediodía, quizás estás estresado porque tal vez el día no ha ocurrido de la manera que esperabas. Entonces tienes que recordar esto. Filipenses 4:6-7. Fíjate lo que dice. Estás orando por ti y por otros, pero fíjate lo que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si haces esta oración al mediodía, la tarde va a ser mucho mejor. Y tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque te detuviste por un instante durante el día y oraste. No tiene que ser algo muy largo, pero detente, ¿verdad? Tal vez 1 o 2 minutos y ora. Ahora, por el hecho de que tú oras, y esto es algo importante también, por el hecho de que tú oras no necesariamente quiere decir que todo va a marchar bien. Porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Tratamos con gente común y corriente durante el día. Y a veces hay personas que nos sacan de quicio, que nos desesperan. Y sin querer en ocasiones nosotros los ofendemos con nuestra actitud. Por lo tanto, entonces, es hora de confesarnos y pedir perdón a Dios. Entonces, ¿qué haces? Y ahí entra la quinta cosa que vas a hacer, que es que tienes que pedir perdón por tus faltas, y eso se llama confesión. Dices, Señor, ¿hay algo en mi vida que tengo que limpiar? ¿Hay algún pecado? Y esta es la quinta declaración del Padre Nuestro. Fíjate lo que dice en Mateo 6:12. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Hermanos, hemos dicho que hay diferentes tipos de oración. Acción de gracias, alabanza, dedicación, petición. Y ahora llegamos a la oración de confesión. ¿Qué hago? Bueno, solo admito mis errores, confieso mis pecados y mientras oro, perdono a todo aquel que ha pecado contra mí, porque no quiero mantener rencores, no quiero andar cargando resentimientos. Jesús murió en la cruz para que no tengas que cargar con la culpa. Entonces, todos los días necesitamos sacar la basura de nuestras vidas. ¿Qué hago entonces? Bueno, admito mis pecados y perdono a los que me ofenden. Hermanos, no hay ninguna razón racional para andar cargando con la culpa. Solo confiésalo. Ahora, ¿debo sentirme culpable? Bueno, tal vez por algunos segundos, ¿verdad? Es el tiempo en que tardas en admitirlos y pedir perdón y luego se limpia. Salmo 32:5, fíjate un tremendo verso, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese, otra versión dice, toda mi culpa desapareció. Los mecánicos dicen esto, dicen que un motor limpio tiene más poder, o sea, corre mejor, o sea, tiene más potencia. Y sabe que eso es cierto con las personas también.
Cuando dejas residuos de pecado en tu vida y tienes cosas que no has confesado a Dios, eso obstruye tu sistema. No estás corriendo bien. Un alma limpia tiene más resistencia y necesita resistencia en el mundo de hoy. Entonces, por la tarde, ese descanso que es como a las 3 o cualquier hora de la tarde, te tomas un poco de tiempo y dices, voy a hacer alguna clase de limpieza de mi vida, o sea, de mi casa. Y le dices, Dios, ¿hay algún pecado, alguna actitud, alguna acción que tenga que admitir? Y entonces la admito y hago la oración, perdón, y recuerdo esta oración, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Ahora, ya estás saliendo de tu trabajo y te vas a tu casa. Te subes a tu auto y llegas a tu casa. Pero, ¿sabes esto, hermanos? ¿Sabían ustedes que los estudios han demostrado que el 90% de todas las discusiones en el mundo pasan 1 hora antes de la cena? ¿Por qué? Se dice que por todas las situaciones que pasan en el trabajo, muchas personas tienen una baja de azúcar en la sangre. Quizás alguien llega enojado, ¿verdad?, a su casa, malhumorado, molesto, cansado, con hambre. Entonces necesitas estar consciente de que al final del día, cuando te vas a casa, ese es un horario en el que puedes tal vez tener una discusión en tu casa. ¿Qué hacer? Es importante saberlo para saber qué hacer. Aquí entonces llegamos a la oración sexta. La oración sexta que haces en esta hora del día, en la tarde, tiene que ver con protección. O sea, le pides a Dios que te proteja de caer en la tentación de hacer algo que pueda dañar la armonía en tu casa. Protección. Fíjate lo que dice Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea, cuando estás cansado, frustrado por situaciones en el trabajo, es fácil entrar en discusiones. Vas a decir cosas, vas a lastimar a la gente sin querer. Entonces es bueno orar antes de entrar a la casa y decirle, Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Dios, hermanos, nos ha dado una gran promesa en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, se dice que todos pasamos por las mismas tentaciones. Tú tienes las mismas tentaciones que las demás personas. Entonces, la buena noticia es de que si son tentaciones comunes, significa que hay soluciones comunes. Déjenme leerle otra vez ese texto, ampliar un poco, habla de la Nueva Versión Internacional. Fíjate lo que dice, 1 Corintios 10:13, todo dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, Dios dice, te daré una salida. Ahora, finalmente, hermanos, llegamos al final del día. Ahora estás preparándote para irte a dormir y aquí está la última oración que debes hacer. Oraste cuando te levantaste. Ahora, la última frase de la oración es una oración de bendición. Bendición. ¿Qué es una bendición, hermanos? Es una palabra buena. Terminas el día con una buena palabra. Es bueno leer las promesas de las Escrituras. Lee algunas promesas de Dios. Termino mi día con una verdad alentadora y la oración del Padre Nuestro concluye con una de las verdades más alentadoras. Fíjate, Mateo, el versículo, la segunda parte del verso 13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora déjeme decirte lo que eso significa. Si piensas en ese versículo y recuerdas lo que significa, vas a dormir mucho mejor. Porque lo que ese versículo dice son 3 verdades muy alentadoras. En primer lugar, dice que Dios está en control.
No son los políticos, no son las naciones, no es tu jefe. Dios está en control. Luego, número 2, no es el final de la historia. Y número 3, Dios y su familia ganan al final. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entonces tú dices, Dios, tú estás en control, este no es el final de la historia y ganamos al final. O sea, buenas noches, Señor. Nos vemos en la mañana. Y cuando me despierto, me levanto con gratitud y luego bendigo su nombre en el desayuno, termino de manera positiva y comienzo de manera positiva. Vas a dormir mucho mejor. Déjenme mencionar estos 7 elementos una vez más. Acción de gracias, alabanza, rendición, petición, confesión, protección y bendición. Ahora, hermanos, quiero animarte a que no solamente escuches esto, sino que realmente uses este formato de la oración del Padre Nuestro para orar 7 veces durante el día. No estoy hablando de que tengas que usar mucho tiempo, solo estoy hablando tal vez de algunos minutos, 1, 2, 5 minutos, lo que sea, o sea, el tiempo que tú tengas. Dios solo quiere tener comunión contigo, Él solo quiere escucharte. Hermanos, el Padre Nuestro o la oración del Señor no es solamente un ritual que la gente ora, es un patrón para la vida, es un modelo de cómo manejar tu día. Escúchame esto, si haces esto, tendrás más energía, tendrás más paz, estarás más cerca de Dios, tendrás más poder en tu vida, vas a tener más confianza. Jesús dice, esta es la manera en que debes orar durante el día. Hermano, lo que te acabo de decir en esta mañana, lo que acabo de enseñar, cambiará tu vida si tú realmente lo practicas. Si tú lo practicas, va a cambiar tu vida. Crecerás más al acercarte a Cristo. Otra vez vas a tener más energía, tomarás mejores decisiones, tendrás menos estrés, tendrás mejores ideas en el trabajo, serás más productivo, estarás más saludable, tendrás la bendición de Dios en cada área de tu vida, en cada área de tu vida. Hermanos, la oración del Señor o el Padre Nuestro cubre cada necesidad en tu vida. Y si tú lo utilizas como modelo durante el día, vas a ver la recompensa. Recuerda, hermanos, que te dije que hay 2 maneras de orar durante el día. Uno es conversacional, donde hablas con Él todo el tiempo. Esa es una buena cosa, pero también es bueno dejar a un lado momentos específicos y decirle a Dios, estas van a ser las veces que esté contigo. Hermanos, si nosotros ponemos en práctica esto, hermanos, como dije hace un momento, Dios nos va a bendecir. Esto va a cambiar tu vida. Otra vez, crecerás más al acercarte a Cristo, tendrás más energía, tomarás mejores decisiones, tendrás menos estrés, tendrás mejores ideas de trabajo, vas a ser más productivo, estarás más saludable y tendrás la bendición de Dios en cada momento y en cada área de tu vida. Déjenme orar por ustedes en esta mañana. ¿Por qué no se ponen de pie? Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, en toda situación tú te preocupas por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has dado un modelo, Señor, de oración. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros podamos programar esos tiempos de oración. Es bueno tener, Señor, esta oración continua, esta oración conversacional, pero Dios mío,
Ayúdanos, Señor, a poder planear. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos. Señor, el deseo tuyo, Señor, es bendecir, Dios mío, a tu pueblo. El deseo tuyo es que tu pueblo, Señor, sea, Señor, exitoso en todas las áreas de su vida, Señor. Y tú nos das, Señor, estos principios para que podamos hacerlo. Ayúdanos, Señor, aleluya. Yo voy a pasar al piano, hermanos, y mientras yo paso al piano, si tú quieres en esta mañana venir al altar y decirle: Señor, ayúdame, Padre, para poner en práctica esto, Señor. Yo sé que todos conocemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero como dije, no solamente es una manera de decirlo, sino que es un formato de cómo podemos hacerlo durante el día. Y ahora, hermanos, hemos visto cómo podemos usar esto en cada momento de nuestra vida. Aleluya.